cómo pasar de uno al otro. ¿Mm? Sí, también tengo anotado eso. Tenés anotado. Y el Bien. punto medio, todo eso también. También. Bueno, Bueno, ahí se ve, ¿no? ahí se ve, ahí se ve. No sé, ¿vos, Agustina, lo ves en compu o en teléfono? En compu. Bárbaro. Entonces ves un poquito más grande, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, vamos a empezar refrescando como los dos sistemas de coordenadas que tenemos. Ese punto P que dice coordenadas 4, 3, siempre está ordenado de manera que el primer dígito es la X, el segundo es la Y. O sea, que me desplaza. Sí, te escucho, Ali. No, digo que es en el sistema cartesiano o rectangular, ortogonal, como quieran llamarlo, ¿cierto? Si nosotros no le pusiéramos ese paréntesis y ponemos solamente la P y el punto celeste en el plano, el punto está perdido, ¿eh? No sabemos dónde está. Para poder referenciarlo, entonces trazamos el sistema de ejes y le ponemos un paréntesis y, como dice Gustavo, la primer número que aparece ahí, el 4, en este caso, siempre va a ser la coordenada en X. Puede ser 4, menos 1000, lo que fuera. Punto y coma, porque ¿por qué le ponemos punto y coma? Para que podamos poner 4,5 y no confundirnos, ¿no es cierto? Entonces separamos una coordenada de la otra con un punto y una coma. Y después, ¿cuántas unidades está desde la X para arriba o para abajo? Esa sería la segunda, que es la que corresponde a la ordenada en el eje Y. Por ejemplo, este tiene menos 3 en X y 2 positivo en Y. Está en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, supongamos este, tiene menos 4 en X, menos 2 en Y. Y supongamos este que está por acá, tiene 3 en X y menos 4 en Y. Entonces ahí hemos recorrido los 4 cuadrantes. Ahora, cuando por otro lado, en el sistema cartesiano, es todo lo que está en rojo. Vos olvidate de lo que está escrito en azul, que dice rho, alfa y esa hipotenusa de ese triángulo. Cuando nosotros vemos en sistema cartesiano, solamente son dos ejes, marcamos cuánto va en X, marcamos cuánto en Y y ponemos el par, siempre primero la X, punto y coma, la Y. Otro sistema totalmente diferente, ahí volvió, se quiso ir, es el sistema polar. Que aquí ahí sí te apareció para admitirlo. No. Si alguien quiere unirse. ¿No te dice vista o algo así? A ver, para. Sí, me dice vista. Bueno, pulsa en vista. ¿Añadir personas? No. Sí, vista y añadir, admitir. Ahí está. No, pero no me da admitir, perdón. Ahí te tendría que salir. Sí, en las otras clases sí, pero ahora no. No me aparece admitir. Bueno, si no, tendremos que cortar cada vez que venga alguien. Bueno. Bueno, Juan Rodrigo. Hola, Juan. ¿Qué tal? Bien. Estábamos diciendo entonces, bien. Estábamos diciendo que lo que está en rojo, es decir, por un lado lo que está en negro son los ejes coordenados cartesianos, X e Y lo que está en rojo son las distintas posiciones que puede tomar un punto según el cuadrante. El primer cuadrante, tanto X como Y son positivos. En el segundo cuadrante, X negativo y positivo. En el tercer cuadrante, X es negativo y también es negativo. Y en el cuarto cuadrante, X es positivo y negativo. Por otro lado, habíamos visto el sistema de coordenadas polares.
donde en vez de poner estas dos coordenadas que son Perdón, las distancias, Gustavo, ¿vos podrías dibujar un eje polar, la estación polar y el punto P, separado de eso? separado. Sí. Separado como a la izquierda, digamos, para que... O a la Acá tenemos un eje polar. Eso, en el sistema polar, lo que nosotros vamos a ver es el eje polar, el punto, supongamos que es el mismo punto P, no va a tener el 3, 4. El polo o estación polar, que sería como el origen, y vamos a tener la distancia que hay desde el polo, desde la estación, hacia el punto P, y el ángulo. Si ustedes en alguna película han visto un radar, ¿no es cierto? Van en una nave o en un submarino y con un radar, bueno, usa este sistema. Va barriendo, va girando, y desde la horizontal nos dice la distancia que está el objetivo, el punto, lo que fuera, y qué ángulo desde la horizontal, en sentido antihorario. Entonces, cuando lo tenemos en sentido, en sistema polar, es lo de arriba. Cuando lo tenemos en sistema cartesiano, es lo de abajo menos lo azul, porque fíjense que lo azul es lo del sistema polar. Cuando nosotros superponemos en un mismo gráfico los dos sistemas, el punto P suponemos que está en el mismo, que es el mismo punto, lo queremos referenciar, hacemos coincidir el origen, el cruce de ejes del sistema cartesiano con la ubicación del polo o estación polar. Y el eje polar, entonces, lo hacemos coincidir con el semieje positivo de las X. Superponemos los dos gráficos como si fuera una lámina transparente, ponemos uno sobre otro, y nos queda dibujado lo que tenemos ahí abajo, fíjense. Eso es útil para ver cómo pasamos de un sistema al otro. Si lo tenemos en polar, en el punto P ahí arriba, perdón, Gustavo, arriba donde dice P, vamos a tener una medida de que es la distancia que hay, ¿no es cierto? Una cifra, que es la distancia que hay del origen hasta el punto P. Una medida... distancia. Claro, una distancia que no puede... 2 metros, 3 metros. Claro, pueden ser metros, kilómetros, no puede tener unidad, pero tiene que estar indicado en alguna parte del gráfico, saber en qué unidades está esa medida. Y un ángulo, y el ángulo ese alfa es el ángulo que barre desde la horizontal hasta esa línea que une el origen, la estación polar con el punto. Si yo por punto digo coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, que es ρ. De ahí, bueno, acá apareció esto, no sé por qué. De acá puedo despejar X, que será ρ por el coseno de alfa. O sea, yo conociendo las coordenadas ρ y alfa, si hago ρ por coseno de alfa, obtengo la coordenada cartesiana de X. Forma similar, yo sé que seno de alfa es cateto opuesto, que es la coordenada Y, sobre la hipotenusa, que es ρ. Y de acá digo Y es igual a ρ por seno de alfa. Entonces, conociendo ρ y alfa, puedo conocer tranquilamente X e Y. Y el camino inverso también lo puedo hacer. O sea, si mis datos hubiesen sido la X y la Y, yo sé que tangente de alfa es Y sobre X. Entonces alfa va a ser el arco tangente de ese cociente Y sobre X. Y si yo lo que quiero saber es ρ es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces será igual a raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado.
sea, yo puedo saber a partir de las cartesianas las coordenadas ρ y alfa polares, o conociendo las polares puedo conocer las coordenadas cartesianas x e y. Ahora lo que vamos a ver a continuación es cómo trabajar en cada uno de los cuadrantes. En la clase pasada lo vimos, pero no lo grabamos, entonces ahora lo vamos a hacer y lo vamos a grabar. ¿Puse a grabar? Sí. Sí, grabando. Bien. Por ejemplo, acá dice hallar la coordenada cartesiana del punto P, cuyas coordenadas polares son las que están ahí. Paréntesis, fíjense, 5 es una cifra, punto y coma, un ángulo. Si no me dijeran que está en coordenadas polares, con solo mirarlo yo me doy cuenta porque la segunda componente, fíjense, es un ángulo, tiene el símbolo de grados. Más allá puede faltar el de minuto y el de segundo, pero el de grado tiene que estar. Eso me da la pauta que está en coordenadas polares. Entonces, si la quiero pasar a cartesiana, hacemos lo que les dijo Gustavo recién. Fíjense, para encontrar la x, ¿qué hago? Multiplico 5 por el coseno de 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. ¿Lo pueden hacer ustedes, que yo no tengo calculadora? A ver cuánto les da. Coseno del ángulo S por 5. Coseno 36 grados. 4. 4, muy bien. Bien. O sea, puede dar el número redondo como no, Si encontrar el curso, acá está. 4. Y para calcular y, es lo mismo, pero con el seno. Rho por seno de alfa. O sea, 5 por el seno de 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. ¿Qué le da? 2,99 periódico. 3. Bien. Podemos redondear entre sí. El punto queda asignado, en vez de poner 5, 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos, queda designado como P de coordenadas 4 para X y 3 para Y. Cualquiera de las... Es como si son dos direcciones de una misma casa. Como vieron cuando hay una calle que tiene una numeración vieja y una numeración nueva. El punto está en el mismo lugar en el plano. Si uso un sistema, le pongo 5,3, era 5,3 creo, ¿no? 4,3, 4,3. Y si uso el otro sistema, estaba en, no me acuerdo los números, 5, punto y coma, 36 grados. Ya. Son dos direcciones distintas de un mismo lugar. Este es el caso inverso, o sea, sabemos que las coordenadas son 4, 3, cartesianas. Como no tiene grados, sabemos que son cartesianas, son dos distancias. Y vamos a hallar la distancia del origen, que es ρ, la distancia del origen de coordenadas, ¿no? Y el ángulo alfa, que se mide siempre desde el sentido positivo del eje de las x hasta encontrar a ρ. Entonces, ρ, como es hipotenusa de un triángulo rectángulo, será la raíz cuadrada de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado, que me da 5. Que es el famoso triángulo 3, 4, 5. Para calcular alfa, yo sé que la tangente de alfa es el cateto opuesto, es 3,
sobre el cateto adyacente, que es 4, me da 0,75. Eso es la tangente de ese ángulo. El ángulo va a ser el arco tangente de 0,75 y que me da 36 grados 52 minutos 11,63 segundos. Hasta acá está todo facilísimo porque es el primer cuadrante. En el segundo cuadrante no es que sea difícil, pero hay que acordarse que alfa ya no va a estar en menos de 90 grados, sino que va a superar los 90 grados. Bueno, acá salió cualquier ángulo. De 5, 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. Ahora vamos a menos 4, 3. A ver, espera un poco. Acá es menos 4, 3. Lo primero que tenemos que hacer es graficar el punto para saber dónde está. Y acá parece que lo último que va a hacer es graficarlo. Es malo, grafico en cualquier lado. Qué mal. Pero eso... A ver. Sí, menos 4, menos 3 el punto. Sí, ya te vaya para allá. Para que Cristina tiene razón, una cosa. Era menos 4, menos 3. Cuando yo grafico el punto, veo que está en el último cuadrante. Entonces alfa va a ir desde el sentido positivo del eje X hasta encontrar a ρ. O sea que este alfa va a ser, por un lado, mayor que 180 grados. Y por otro lado, sabemos que va a ser menor que 270 grados. Por estar en este tercer cuadrante. Lo que voy a hacer es tomar este angulito que le voy a llamar de cualquier manera, yo en este momento le voy a llamar beta, que es el angulito que tiene el triángulo que forma aquí, donde un cateto mide 3 y el otro cateto mide 4. No son distancias mide positivo. Y mi ángulo alfa va a ser 180 grados, o sea, lo que recorrí hasta llegar al sentido negativo del eje de las X, más ese angulito auxiliar beta. Para calcular el angulito beta, ¿qué hago? Cateto opuesto sobre cateto adyacente es la tangente. Entonces, mi beta va a ser el arco tangente de 0,75 que me da 36 grados. Pero ojo, estos 36 grados ya no están acá adelante, sino que están en este tercer cuadrante. Si yo a 180 grados le sumo ese ángulo beta, si yo a 180 grados le sumo los 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos, voy a tener el ángulo alfa de 216 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. O sea, no es difícil, pero sí hay que darse cuenta que el triangulito que se me forma tiene un ángulo que me sirve de auxilio. Ese ángulo se lo sumo a 180 grados y tengo todo el ángulo alfa. A ver. Esperen, porque ahora estamos en el 4 menos 3. Vamos a cambiar acá. 4 menos 3. 4 menos 3 está, yo lo gráfico, ya sé que está en el cuarto cuadrante.
se me forma el triangulito y acá de vuelta se me forma el angulito beta. No, vamos a llamar beta o beta. Mi ángulo es todo esto hasta llegar a rho. Que si se fijan, este ángulo alfa va a ser 360 grados menos el ángulo beta. El ángulo, la tangente beta es cateto opuesto, que es 3, sobre cateto adyacente, que es 4. 0,75. El ángulo beta, como estoy usando las mismas coordenadas, seguirá siendo 36 grados. Y cuando yo hago 360 grados menos 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos, me va a dar 323 grados, 7 minutos, 48,37 segundos. Y ρ sigue siendo 5 porque no he cambiado los valores absolutos de los catetos. Está faltando el segundo cuadrante. Permiso. Oh. No quiere. No quiere cambiar. Bueno, vamos a borrar esto. Ahí está. El punto es menos 4, porque está en el sentido negativo del eje X, y 3 positivo, porque va hacia el lado positivo del eje de la Y. Ahora ρ siempre es la distancia. El cursor, siempre se pierde. Acá está. Siempre la distancia desde el punto. Uy, eso es una recta, ¿eh? Un segmento de recta. Y el ángulo alfa es el que va desde el eje positivo del eje de las X hasta encontrar ρ. Entonces será, por un lado, mayor que 90 grados y por otro lado, menor que 180 grados. Acá se me forma este triángulo, que tengo un cateto que mide 4 unidades y otro cateto que mide 3 unidades. Voy a tomar como ángulo auxiliar este beta. Yo sé que la tangente de beta es cateto opuesto que mide 3 sobre cateto adyacente que mide 4. Eso me daba 0,75. Por lo tanto, beta va a ser el arco tangente de 0,75, que era 36 grados, ¿cuánto era? 52 minutos, creo. 22 minutos y bueno, me acuerdo los segundos. 11,63. Mi ángulo alfa va a ser 180 grados menos los 36 grados, 52 minutos,
11,63 segundos. ¿Y les da cuánto? $82 22 minutos 12 segundos. Perdón, 180 menos 36 te da eso. 80 grados. No puede ser. Me parece. 180 menos 36 no te va a dar nunca 80 grados. 143 grados, 7, puede ser, Puede ser. 48,37 segundos. O sea, 180 le restamos 36, tiene que dar 140 por ahí. ¿Mm? Capaz que no puso el signo de grado en la calculadora. Claro, a lo mejor faltó uno de los simbolitos de grado. Probable. ¿Mm? Ahora, ¿qué hubiera pasado? Porque lo más común es que cuando calculan la tangente de ese ángulo beta, digan, las coordenadas son 3 para y menos 4 para x. O sea, en vez de tomar el valor absoluto, porque son distancias, catetos, la medida de los catetos son distancias, ponen las coordenadas. ¿Cuánto les da la tangente de 3 sobre menos 4? En el caso que yo me hubiera equivocado, hubiese puesto coordenadas. Menos 36,86. Como 52. Les tiene que dar el mismo ángulo, pero negativo. Y ahí es donde todos empiezan a patalear en el aire. ¿Qué significa ese ángulo? Ese ángulo, espera un poquito, se me fue. ¿Dónde está el cursor? Ese ángulo, si yo prolongo este rho que tenía acá, lo que me mide es esto. Los menos 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. O sea, me está dando lo opuesto por el vértice. Nada más que cuando ven el menos 36 empiezan a desesperar. Porque fíjense que la tangente ahí daría menos 0,75 porque sería 3 dividido menos 4. En este ángulo que marcó ahora Gustavo, sería 4 dividido menos 3. El resultado va a ser el mismo, menos 0,75. Y la calculadora, como no sabe... 3 dividido menos 4. Claro, una cosa es, el mismo resultado vamos a obtener por 3 dividido menos 4 que menos 3 dividido 4. Vamos a tener el mismo resultado menos 0,75. Como no sabe la calculadora, da este ángulo, que es el ángulo negativo, fíjense, en sentido horario. Pero sabemos que entre los dos, entre alfa y 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos, entre los dos van a sumar 180. O sea, si yo tomo la parte roja de esto y le sumo la parte azul, entre los dos suman 180. Quiere decir que alfa va a ser mis 180 grados menos 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. El tema es no equivocarse. Hay que tomar el valor absoluto. O sea, yo sé que entre los dos suman 180 grados, pero mi alfa, si yo hago menos 180 menos
menos 36 me va a dar mayor que 180. Me tiene que dar por sentido común menor que 180. Tienen que tener ese cuidadito nada más. Pero teniendo en claro eso, no importa si se equivocaron y pusieron el signo menos al calcular la tangente de la. Bueno, esto ya lo habíamos visto. También. Acá tenemos un ejercicio para ustedes para que se diviertan. Fíjense, yo tengo un pentágono Regular. regular y sé que mis coordenadas de a ver, este puntito de acá y este puntito de acá, el primero va a ser coordenada 1 para X, 0 para Y. En este de acá sé que va a ser 6 para X, 0 para Y. Tengo que calcular las coordenadas de este punto A que está en este vértice. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer? Acá estamos mezclando el tema polígonos, que involucraba trigonometría, con las Coordenadas. O sea, no tenemos coordenadas polares, ¿no es cierto? Listo. ¿Puedes admitir a no sé quién es? Sí. ¿Entró? Yo le pongo admitir acá, a ver si entró ahí. Cambiado la configuración de la admisión. A ver, espera. ¿Hay algo? ¿Está? Me parece que no, porque tendría que haber 5 personas. A ver, claro. Se me fue. No Sí, está. me parece que no está. Se arrepintió. Bueno. Continúa explicando lo que estabas diciendo. Bueno, que acá no tenemos coordenadas polares, está todo en coordenadas cartesianas. Lo primero que tenemos que ver, las coordenadas en qué sistema está. Están todas en cartesiana. Si está en cartesiana, yo puedo hacer algunas deducciones con el gráfico y trabajar. Ahí como les marcó Gustavo, fíjense, un vértice. ¿Vos querés hablar, Gustavo? No, el perro quería hablar. Ah, bien. No, uno de los vértices está en el punto 1, 0 y el otro en 6, 0. De ahí podemos deducir cuánto vale un lado. Y como es un polígono regular, todos los lados van a medir lo mismo. ¿Qué distancia les parece que hay entre 6 y 1? ¿Cuánto habrá? ¿Cuántas unidades hay? 5. 5. A simple vista. Vale Ahora, 5, si yo no veo el gráfico y no puedo deducir que hay 5 porque o es más complejo verlo, puedo hacer distancia entre 2 puntos. La distancia entre 2 puntos, entre el punto, entre los 2 ángulos, tomamos, recuerdan, la resta de las x, las elevamos al cuadrado, más la resta de las y, elevadas al cuadrado, sumamos esas dos cosas y le aplicamos raíz. Entonces, ahí como ha puesto Gustavo, fíjense, la x de un punto que es 6, resto la x del otro punto que es 1. 6 menos 1, 5. Más 0, la y de un punto, menos 0, que es la y del otro punto. 0 menos 0 es 0, elevado al cuadrado es 0, ese término se anula. 6 menos 1 es 5, al cuadrado 25. Raíz cuadrada de 25, 5. O sea, la raíz y el cuadrado se
Se simplifica y queda 5. ¿Qué es lo que Agustina, nosotros... vos que tenías, disculpale, Agustina, vos que tenías problemas en encontrar la distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos es esto. Es, No sé si está Agustina. No está Gustavo. Me parece ¿no que está? Agustina no está en este momento. No está entre nosotros. Pero a lo mejor ella fue la que quiso reingresar. Ah, puede ser. Bueno, Probable, que se le corte algo. Ahí está. ahí volvió. Ahí dice Agustina Ruiz se ha unido y Guadalupe Altamirano se ha unido. Ahí tenemos. Perfecto, perfecto. Agustina, no, estábamos diciendo de esto de la distancia entre dos puntos. Acá entre dos puntos, que son el lado de un pentágono, y calculamos distancia entre dos puntos. Se restan las coordenadas en X de los dos puntos y se las eleva al cuadrado y se le suma la resta de las coordenadas en Y elevadas al cuadrado. Y En este caso estamos sacando la distancia, la dimensión del lado, que primero lo hicimos utilizando deduciendo el gráfico, gráfico, claro. diciendo si estaba un vértice en la coordenada 1 y otro vértice en la coordenada 6, 6 menos 1 es 5. No veo nada yo. ¿Estás en el Meet? ¿Estás en el Meet de Río Negro? Todos ven, vos no. Fíjate, capaz no está en Río Negro. Estamos viendo, decirle que se está viendo perfecto. Pero todo el mundo ve. Bueno, entonces, si quisiéramos calcular el perímetro, ¿cuál sería el perímetro de este pentágono? Si cada lado mide 5 y tiene 5 lados. ¿Qué les parece? ¿Cuánto mediría dar toda la vuelta a ese pentágono? ¿Hola? Ahí lo tienen marcado en el gráfico. 5 más 5 más 5 más 5. 25 módulos serían. Claro, 5 metros, 25 metros. 5 por 5, 25 metros, supongamos que son metros, ¿cierto? Sí, yo acá le puse Ahí está metros. unidad media. María Cristina Ávila. Transmitimos. Sí. Déjala entrar a la María Cristina. Bueno, ¿Y ahora cómo es? Eso, dale. No, dale. ¿Cómo podemos calcular qué coordenadas tiene el punto A? Le voy a dar una ayudita graficando. Fíjense que el punto A yo proyecto hacia abajo. Tengo, acá se me forma un triángulo donde tiene un cateto acá en X y un cateto acá en Y. Y yo sé que acá la hipotenusa mide 5. Lo que necesito saber es cuánto mide este ángulo. O ese o el de arriba, pero ese de ahí abajo que marcó Gustavo, ¿es posible calcular cuánto vale? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo se llamaban estos ángulos de acá? Que se forma con un lado y la prolongación del lado que está contiguo. ¿No recuerdan eso? Esos se llaman ángulos exteriores. O sea, se forma, el que forma cualquiera de los lados del polígono con la prolongación del lado que sigue. Y valían exactamente lo mismo que un ángulo central. Y son suplementarios del ángulo interno. El ángulo interno es el que forman dos lados medidos hacia adentro del polígono. ¿Cómo? Sí.
Entonces, fíjense que tenemos el ángulo central. ¿Cómo calculábamos el ángulo central de un polígono? Que era lo primero que hacíamos, calcular el ángulo central entre dos radios. Parece que el primer parcial fue hace años, ¿no? No, pero me parece que Juan quiere decir algo y no se lo escucha bien, pero quiere hablar o está intentando. Ale, para sacar el ángulo central son 360 grados dividido 5. Exactamente. ¿Qué le va a dar ¿Y algo así cuánto? parecido a 72? ¿Mm? Entonces, si los tres ángulos de un triángulo dan 180 y tenemos un triángulo equilátero, pues las dos puntas son iguales, Un No. triángulo isósceles sería. isósceles. Isósceles. Exacto, isósceles. Isósceles. Entonces, a 180 le restamos 72 y el resultado lo dividimos en 2 Claro, esos serían los ángulos, del triángulo. los otros dos ángulos Interior. interiores del Esto es lo que triángulo. decís vos. Sí. De Pero ese el ángulo triángulo. interior del pentágono es ese ángulo que vos sacaste sin dividir por 2. Ah, bien. Porque si vos fijate que si lo divido por 2, tengo la mitad en este triángulo y la otra mitad igual En el otro triángulo. estaría en el triángulo que sigue con los otros dos radios. Entonces, sería 36, 36 nos da 72. ¿Mm? Entonces, ¿cuál sería el suplemento de ese ángulo? ¿Mm? ¿Qué les parece a ustedes? 72 y 72, ¿cuánto da? ¿Por qué 72? 72 no es el ángulo No, del centro. claro, Perdón. Ale, Nos Ale, quedaría no en es 108 Claro. el ángulo de abajo. Es 54 y 54. Claro, ahí está, 54 y 54, perdón. La cuestión es que, a ver, Cristina, por favor, saca el micrófono. No vamos a tener que echar a esta mujer. Ahí está. La cuestión es que el triangulito que se me forma ahí debajo del punto A, yo ya conozco un ángulo que es de 72 grados, que es este de acá. Y conozco otro que es el ángulo recto. Si yo, claro, este ángulo recto, si yo quiero calcular esta altura, que va a ser la coordenada Y del punto A, ¿qué función trigonométrica me vincula? La hipotenusa, que sé que vale 5, el ángulo de 72 grados y este cateto opuesto. Opuesto al ángulo del 72. Sí. ¿Recuerdan qué vincula el dato conocido con el dato que es incógnita en este caso, con uno de los que es incógnita? Hipotenusa con el cateto opuesto al ángulo. ¿Qué función trigonométrica relacionaba esas dos cosas? ¿Coseno era, Ale? El seno. Perdón. Seno de 72 grados es igual a esa coordenada Y sobre la hipotenusa, que sé que vale 5. Entonces Y va a ser 5 por seno de 72 grados. ¿Y cuánto da eso? ¿Alguien hizo la cuenta? Seno de 72 por 5. ¿Le va a dar un número más grande que 5 o menor que 5? ¿Qué les parece? 4,7552. Perfecto. Lo vamos a dejar en 4,75 para no escribir tanto. Ya tengo la coordenada Y. Me falta la coordenada X. Para la coordenada X tengo que conocer el otro cateto.
Entonces, en vez de usar la función seno, voy a utilizar la función coseno de 72 grados, que me vincula el cateto adyacente Es el que forma el ángulo junto con la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, cateto adyacente, sobre sí. la hipotenusa. Cateto adyacente va a ser 5 por coseno de 72 grados. ¿Y cuánto da eso? Algo más chiquito tiene que dar, fíjense que es más chico. Como un tercio, bueno, el otro. Da 1,5450. 1,54, muy bien. ¿Ese 1,54 es la coordenada X o no es la coordenada X? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sería la coordenada en X del punto ese que está marcado, el punto A? ¿O habría que hacer algo con eso? Fíjense, el 1,54 viene desde esta posición que está acá, que es la coordenada 1, y se va hacia la izquierda 1,54. Esta parte de acá es 1 y esta parte de acá es 0,54. O sea que mi coordenada X del punto A en realidad va a ser menos 0,54. O sea, Les me voy a paso a ampliar la acá. parte negativa de X, o sea, avanzo una unidad y llego hasta el 0. Voy por el eje de las X, ¿no es cierto? Del 1 al origen es una unidad. Y después avanzo más o menos un poquito más de media unidad, 0,54, pero estoy avanzando sobre la parte negativa, entonces la coordenada de ese punto ahí es 0,54. Y en Y no subí ni bajé, entonces es 0. Todos los puntos que están sobre el eje X, cualquiera sea el valor que tengan, van a tener coordenada en Y 0, porque ni subo ni bajo, estoy sobre el eje. Lo mismo que cualquier punto que está sobre la coordenada, sobre el eje de las Y, pueden tener valores positivos, valores negativos, el que ustedes quieran, pero de X siempre va a pasar por X0, si están sobre el eje de las Y. Y en este caso están sobre el eje de las X, o sea que tienen Y0. Bien. ¿Alguno de ustedes no entendió que la distancia esta, que es el cateto, no es directamente la coordenada, sino que una parte está sobre el eje positivo de las X y otra parte está sobre el eje negativo? ¿Quieren que veamos eso de nuevo? Sí, porfa. Bueno, entonces, podemos hacer extraer el triángulo ese, Gustavo, afuera, más grande quizás, no sé. Sí, espera un segundito. Sí, Probablemente, sea más fácil de este otro lado. si entienden de este lado, probablemente lo van a entender del otro. Pero no. Supongamos, no importa, vos déjame hacer. Bueno, yo te dejo hacer. Supongamos este punto B. Este punto B va a tener una coordenada Y y una coordenada X que va a venir desde acá hasta acá. ¿Mm? Yo que conozco de este triangulito que se ha formado, de este que está acá. Conozco la hipotenusa que mide 5, este ángulo que mide 72 grados. Esta coordenada Y es 5 por el
el seno de 72 grados y que vale 4,75. Tiene la misma altura que la del otro El lado. punto A que el punto B están a la misma altura. Y la coordenada No, es, y el cateto adyacente de ese triángulo, o sea, este pedacito rojo que está acá, que no es la coordenada X, es únicamente este cateto, es 5 por el coseno de 72 grados y quedaba 1,54. Pero 1,54 es esta distancia. Y la coordenada X en realidad va desde el eje de las Y todo hasta acá. Si yo hasta acá tenía coordenada 6 y le agrego 1,54, mi coordenada esta de aquí va a ser 7,54. ¿Eso lo ven? sumo las dos. O sea, yo para ir desde el eje Y hasta esta proyección, tuve que avanzar primero hasta el 1 para encontrar el vértice. Después le sumé 5 unidades para llegar al otro vértice y le sumo 1,54. Si acá estaban 6, 6 más 1,54 es 7,54. Entonces la coordenada X del punto B es 6 más 1,54, que es 7,54. Y mi punto B va a quedar determinado por 7,54, punto y coma, 4,75. Dígame si me siguieron hasta ahí. Porque si me siguieron hasta ahí, va a ser muy fácil entender que así como acá a 6 le sumé 1,54, si me cambio de vértice, el vértice que está en la coordenada 1, a 1 le tengo que restar 1,54 para ir para la izquierda. Claro, me desplazo la misma cantidad de unidades, una unidad 1,54, pero hacia la izquierda. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago una unidad, me encuentro con el eje Y. Y al cruzar el eje Y, la numeración cambia y empieza a aumentar, digamos, a disminuir en negativo, ¿no es cierto? Es -1, -2, -3. Entonces me voy para el lado de los negativos. Claro, 1 menos 1,54 queda menos 0,54. Entonces cruza 0,54 del lado de los negativos. Y esa es la coordenada que tiene el punto A cuando lo proyectamos sobre el eje de las X. A ver, de los que están, creo que son 5, Guadalupe, Agustina, Juan y no me acuerdo quién más. ¿Quién entendió y quién no entendió? O si quieren que lo reveamos. Bueno. ¿Qué dicen por chat? No están diciendo nada, me parece. Están cortando la pena con un criollo. Sí. Yo no lo veo al menos, no veo nada. Bueno, mensaje de la llamada no hay. Consideremos que creo que se entendió, Gustavo, si no lo volveremos a ver en otro ejercicio, quizás. Fíjense que si yo hubiera querido el de C, tendría que haber prolongado acá, primero calcular este angulito acá, que sería el complemento de estos 72 grados, sumarle los 104 y como sé que entre los tres suman 180 grados, hacer 180 grados menos los 104 grados menos este angulito lo voy a llamar beta y me va a quedar este ángulo omega. Y después hago lo mismo. 5 por el coseno de omega me da este cateto, que se lo sumo a la altura que tenía el punto A y obtendré la coordenada Y del punto C.
Y por otro lado tengo este otro cateto, haciendo 5 por el seno de omega, tendría este cateto, y ahí también tendría que ver las coordenadas. Si acá estaba en menos 0,54, le sumo ese cateto y obtendré la coordenada del punto C. No lo vamos a hacer porque creo que ya están bastante mareados. ¿Qué hora es, Ale? Son las 7:10. ¿Querés que Eh, haga un cortecito? Sí, porque si no van a fundir bien a los chicos, me Sí, parece. sí. Y hagamos, bueno, total tenemos tiempo, podemos esperar, Vamos a hagamos hacer- un corte 10 minutos, ¿les parece? ¿Se oponen? ¿Están de acuerdo? Bueno. Dale. Dale. ¿A qué hora Volvemos sería? ¿A las 1:15? sí, las 1:15, las 1:20, no sé qué hora, son las